Estamos a 4 días del referéndum donde la población decidirá si se derogan o no 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, una de las piedras angulares del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. Anoche, la Comisión por el Sí a la Derogación hizo uso de la cadena nacional para dar su mensaje final. Casi a la misma hora, el oficialismo cerraba su campaña con un acto en Las Piedras, departamento de Canelones. Y para hoy está prevista una conferencia de prensa de Lacalle Pou que desistió de dar un mensaje en defensa de la ley por cadena de radio y TV. Aquí en Perspectiva hemos desmenuzado el contenido de la ley con 7 debates temáticos. Hemos analizado a fondo la discusión, donde en las tertulias y en la mesa de análisis político. Bueno, hoy, casi al final de esta larga campaña, les proponemos 2 entrevistas para pasar raya y conocer qué se juegan el oficialismo y la oposición en esta votación del fin de semana. El primer diálogo es con el presidente del honorable directorio del Partido Nacional. Doctor Pablo Iturralde, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar con ustedes, como siempre. Vamos a charlar con usted a propósito del domingo y el lunes, diría. Me gustaría que nos situáramos en esas 2 fechas. Entonces, en primer lugar, le pregunto, ¿qué se juega el gobierno en este referéndum? ¿Mantener o perder algunas herramientas que se incluyeron en la LUC? ¿O también se juega un voto de confianza política para seguir con su rumbo en la segunda mitad del periodo? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista técnico, la ciudadanía se va a pronunciar sobre 135 artículos. Esos 135 artículos fueron los impugnados, y bueno, la génesis de cómo fue realizado todo eso, supongo que la ciudadanía lo recuerda, fue un grupo del PIT-CNT, que luego lo planteó el PIT-CNT, luego planteó el Frente Amplio, y se cuestionaron una serie de artículos importantes, muchos de ellos de una ley que fue votada en un 52% por unanimidad. Muchos de los artículos impugnados son artículos que fueron votados por el propio Frente Amplio, que participaron activamente en su redacción, sobre todo algunos de los más criticados últimamente, por el tema que tiene que ver con los hidrocarburos. Y lo que, desde el punto de vista técnico, sucede es que se va a pronunciar la ciudadanía sobre esos artículos. O sea, hay otras cosas que también son muy importantes. Nosotros tenemos la sensación de que, en definitiva, lo que se está cuestionando es el legítimo derecho a gobernar de un gobierno que, bueno, básicamente su presidente comenzó a hablar de la necesidad de una ley de urgente consideración hace ya casi 5 años, por allá por el año 2017, y poco a poco eso fue tomando cuerpo, poco a poco eso fue, primero pasó por también una elección interna, luego de una elección, una primera vuelta, donde el Partido Nacional hizo suyo por esa temática. Luego hubo un acuerdo de los 5 partidos que llevan adelante la coalición con un programa que se sometió a la gente y, bueno, eso se incluyó en una ley que fue al Parlamento. Esa ley que fue al Parlamento fue hecha pública, si bien se presentó en abril, hubo a partir de la Constitución prevé 45 días de tratamiento de cada una de las cámaras. Eso fue presentado allá por el mes de enero, el presidente en redes, se llamaron a todos los sectores que se creyó podían estar involucrados, muchos pidieron reunión para dialogar sobre eso, y se llevó adelante esa iniciativa, que hubo un compromiso con la ciudadanía. Nosotros lo que creemos es que usted dijo recién que con el referéndum se estaba cuestionando el derecho legítimo del gobierno a llevar a cabo su gestión. Pero el instrumento del referéndum está en la Constitución, es una posibilidad reconocida. El instrumento del referéndum está en la Constitución, cada cual sabe cómo lo use, cómo lo usa. A mí me parece que la lealtad institucional con que cada uno debe tener, lo resuelve cada uno. No. Nosotros no cuestionamos el derecho a hacerlo, pero sí cuestionamos el sentido que puede dársele al tema. Yo creo que cuando la ciudadanía ¿a qué se refiere ahí? Bueno, es cierto que puede cuestionarse de acuerdo a lo previsto en la Constitución, pero la oportunidad me parece que tiene que ver con los momentos que vive el país. Yo creo que la ciudadanía votó un gobierno, lo votó para que gobernara 5 años, eligió
representantes, esos representantes deben hacerlo, y creo que parte del tema es decir, bueno, nosotros gobernamos, vamos a gobernar durante 5 años, debe aceptarse que gobernemos de la manera que nos comprometimos con la gente. Es la primera vez que a un gobierno se lo cuestiona por cumplir lo que dijo que iba a hacer. Nosotros sentimos que no solo tenemos el derecho de gobernar de acuerdo a lo que se planteó en esta ley de urgente consideración y otros temas más, sino que además tenemos la obligación de poder cumplir con la ciudadanía. Y bueno, los cuestionamientos cada cual corren por cuenta de cada uno. Yo quiero hablar de qué es lo que nosotros queremos hacer, cuáles son los compromisos que nosotros asumimos y hacia dónde queremos cambiar este tema. Pero a ver, teniendo en cuenta lo que usted señalaba recién, coloquemos en una de las hipótesis, la del triunfo del sí. Si triunfa el sí, parece claro que además de la caída de una parte de la LUC, la oposición política y gremial sale fortalecida. ¿Eso es lo que a ustedes les preocupa? No. A ver, nosotros lo que sentimos que, en este caso, más allá de la ley, lo que se está cuestionando es nuestro derecho a gobernar. Nosotros lo que sentimos es que en definitiva hay una actitud, eso ha sido graficado como el palo en la rueda. Nosotros sentimos que no podemos entender que se cuestionen determinadas normas que son beneficiosas para toda la sociedad. Puedo hablar de las adopciones. Nos resulta increíble que cuando le hemos dado los instrumentos a la policía para mejorar los temas vinculados a la seguridad pública, se nos cuestione ese tema. No podemos entender que se diga las cosas que se están diciendo del derecho laboral. Yo anoche escuchaba, tú referías recién a la cadena, escuchaba temas vinculados a la jubilación. Se ha puesto toda una serie de cosas en algo que en definitiva lo que se está cuestionando no es una ley, sino que se está cuestionando otras cosas y nos parece que eso no es muy sano. Mire, yo estos últimos días he estado hablando en algunas entrevistas, he estado hablando en algunos foros de compañeros, y me gusta recordar, para no hacerlo con gente de mi partido, al general Diego Sereñi, con quien nunca tuve coincidencias, nunca lo voté, nunca tuve coincidencias ideológicas con él, pero Sereñi hablaba de la mañana siguiente. Yo quiero hablar del 28 de marzo. Yo creo que el 28 de marzo nosotros continuamos un camino de construcción de una sociedad. Y por supuesto que confío plenamente que la ciudadanía nos va a dar un respaldo a este gobierno, le va a dar un respaldo a este gobierno para salir adelante y continuar una agenda de cambio que él ha planteado y que ha podido venir avanzando en estos últimos tiempos. Nosotros sentimos que el país está en marcha, nosotros sentimos que han aumentado las exportaciones, que estamos buscando nuevos mercados, ha aumentado la masa salarial, ha disminuido el desempleo, ha disminuido la miseria, la pobreza, la indigencia, sobre todo la pobreza infantil. Todos esos temas creemos que son parte de los cambios que la ciudadanía ha venido haciendo y tenemos la sensación que eso va a continuar con más fortaleza si se reafirma por la ciudadanía. No estamos planteando... Pero ¿por qué? No entendí por qué aludía recién al general Sereñi. Porque el general Sereñi solía utilizar una frase que era: pensemos en la mañana siguiente. Siempre hay una mañana siguiente y nosotros tenemos que seguir gobernando todos juntos. De vuelta, no es para nosotros... Pero a eso iba con la pregunta que yo le hacía sobre qué pasa si triunfa el sí. ¿Qué es lo que ustedes imaginan que ocurre? ¿El gobierno quedaría condicionado en su gestión? ¿La oposición, empoderada por un resultado favorable en las urnas, se movilizaría fuerte ante iniciativas importantes del oficialismo? ¿Ustedes consideran la posibilidad que incluso estuviera dispuesta la oposición a promover otras recolecciones de firmas pro referéndum? ¿Eso es lo que ustedes quieren evitar? Nosotros no lo sabemos. La primera cosa que va a pasar es que van a cambiar las reglas con relación a la seguridad pública, van a cambiar las reglas con relación a las mejoras de todo lo que ha traído de bueno esta ley de urgente consideración. No lo hemos analizado con un eventual triunfo, tenemos una confianza importante en el resultado de la ciudadanía, pero sí, naturalmente, si el gobierno obtiene un resultado favorable de mantenimiento de esta ley de urgente consideración, va a sentir que la ciudadanía, en definitiva,
ha reafirmado un camino de cambio que es el que nosotros hemos venido planteando. Bueno, ahí está Yo le contestando decía, una pregunta que yo le hacía hace un rato. Yo le consultaba si ustedes también ven la consulta del domingo como la definición sobre un voto de confianza política para continuar con el rumbo que se ha marcado hasta ahora. Efectivamente es así. ¿Ustedes entienden el referéndum en ese sentido? nosotros lo que entendemos que se está pronunciando la ciudadanía sobre un tema técnico en 135 Sí. artículos, pero que en definitiva la reafirmación de esta ley de urgente consideración lo que está haciendo es consolidar un camino de cambios que ha venido realizando el gobierno. Y nos importa mucho nosotros pensar cuál es el camino que comienza el otro día, porque, las cosas que se han venido diciendo durante estos últimos tiempos son cosas que nos parece que se sale de la realidad de lo que está previsto en la ley de urgente consideración. ¿Y cuál es el camino que comienza el otro día si triunfa el no? Por supuesto que tiene que ser un camino de diálogo, de conciliación, de cohesión social. Nosotros no creemos en la brecha, no creemos en el enfrentamiento, no creemos en definitiva en una política de fuerte oposición, porque estamos convencidos que tenemos que salir adelante, que hay cambios que el país lo necesite, que van mucho más allá de que tengamos 56 votos o 57 o 50. Creemos que tenemos que construir entre todos un país diferente. Por eso es que muchas veces nos duele cosas que se han venido diciendo y estamos convencidos que hay ¿Cuáles, cosas... por ejemplo? Bueno, usted vio, por ejemplo, a ver, ¿por qué se ayuda a las jubilaciones que no figura en toda la ley y la palabra? ¿Por qué se dice que el derecho laboral se termina? ¿Por qué dicen que el salario, el aguinaldo, las leyes de 8 horas son frutos de la lucha del movimiento sindical y del Frente Amplio? Esas cosas, en todo caso, podría ser una discusión de la interna de la coalición y nosotros hablaríamos del proyecto de Reddy Rocklo de febrero de 1905 y el gallismo hablaría de 1907, de las propuestas de José Valle Ordóñez, pero no se puede hablar de esa manera. Ya vivimos una campaña nacional en la cual se dijeron que se terminaban las políticas sociales, que íbamos a bajar la jubilación, una serie de cosas vinculadas a una cantinera muy importante de cosas. Se ha hablado del gatillo fácil y eso no es cierto. Se ha utilizado el Instituto Nacional de Derechos Humanos de una manera increíble. Volveremos, si se derogara la ley, volveríamos atrás y usted va a tener que saber que... Pero yo estaba preguntándole por la hipótesis de que no se deroga la ley, por la hipótesis de que quedan firmes. Voy por ese lado por ahora. La pregunta era si el domingo el oficialismo logra frenar la derogación, ¿qué viene? Por ejemplo, el gobierno se va a sentir más libre, con más autoridad para profundizar reformas que eventualmente sean polémicas. Yo creo que el gobierno en cualquier caso va a continuar un camino de cambios que ha venido llevando adelante. La ciudadanía nos ha votado para que trabajemos durante los 5 años en un cambio y bueno, luego la ciudadanía volverá a juzgar. Nosotros lo que nos parece es que en definitiva esto ha sacado del eje central de gobierno, nos ha hecho abocarnos a discutir estos temas. Después durante la campaña nos ha pasado que hemos tenido que estar continuamente desmintiendo cosas, diciendo que no son, se van tirando arriba de la mesa distintos temas que, bueno, ha desenfocado el gobierno. Otra vez el gobierno estará en una línea de poder continuar adelante su agenda de cambios en forma neta, decididamente hacia ese tema. Se sentirá respaldado para avanzar más de lo que avanzó hasta ahora. A ver, el gobierno se siente respaldado, ha venido llevando una agenda de cambios y va a continuar en el mismo sentido en cualquier caso, pero nosotros estamos convencidos que luego del referéndum vamos a poder abocarnos de lleno al trabajo y por supuesto que esto tiene que ser el pronunciamiento de la ciudadanía, siempre se acata, sea cual sea ese, pero vamos a estar mucho más conformes con el saber que la ciudadanía nos está diciendo que sí a todas las cosas que fuimos haciendo. ¿Y en esa dirección importa el cuánto del resultado? ¿Importa por qué margen se da ese triunfo del no, que es el que ustedes impulsan? Yo creo que eso es todo un tema de letra mucho más chica que tiene que ver con la forma que lo analizamos en, bueno, lo que algún politólogo
analiza como el círculo rojo. Creo que son cosas que la ciudadanía no está pendiente de ellas. Más bien mi percepción es que la ciudadanía está diciendo, bueno, yo voté un gobierno, voté legisladores para que resolvieran, ¿por qué tengo que pronunciarme sobre este tema? A mí me parece que, culminado el episodio del domingo, el lunes el Uruguay seguirá transitando. No, Y la única cosa que variará es si tenemos algunas normas que sentimos nosotros que son importantes, como la, por ejemplo, de la limitación de los o de las ocupaciones de los lugares de trabajo, que creo que eso es una de las cosas que más le preocupa al PIT-CNT, que es en definitiva quien ha venido conduciendo al Frente Amplio. Pero Nosotros mi pregunta es si importaba el margen del resultado. ¿Cómo? Si importa el margen del resultado. Si el no se impone por mínima diferencia, ¿es lo mismo que si gana por un margen importante? Yo creo que el gobierno tiene una línea de trabajo que cualquiera sea el resultado, va a continuarlo adelante. Digo. Por supuesto que esas cosas, digo, lo que veremos es un análisis de cuánto ha sido el apoyo, pero en definitiva, esto que en definitiva sentimos que muchos lo han tratado de transformar en un plebiscito de mitad de mandato, en cierta medida ha sacado de foco y ha metido a la ciudadanía a cambiarle el humor con cosas que todos sabemos que están pasando en el mundo y que han venido sucediendo y que nos han afectado. Nadie de nosotros quiere que suban los combustibles. Nos encontramos con una oposición que hace énfasis en eso cuando es un artículo que lo redactó. Yo creo que, en definitiva, al otro día lo que nosotros vamos a tener es, o tenemos una seguridad que podemos continuarla trabajando dentro de la misma línea, o tenemos a la gente con el derecho a trabajo y no rehén de un grupo menor de sindicatos que quiera hacer una ocupación, o tenemos normas que acoten a 2-3 años las adopciones, y así podría seguir, digo. Pero no me contestó si el margen importa, si ustedes van a tener en cuenta el margen de ese resultado en el caso de que triunfe. A mí no me parece demasiado relevante ese tema. A mí lo que me parece que en definitiva va a ser relevante es si está reafirmada la ley o no está reafirmada la ley. Luego, y para terminar le pregunto por la otra hipótesis, ¿no? La del triunfo del sí, a la que ya aludimos en algún momento. Richard Reed, conocido dirigente sindical, lo planteaba en estos términos en un video en estos días en redes sociales. Si triunfa el sí, el lunes 28 el gobierno debería convocar a una mesa amplia de oposición, oficialismo y sectores sociales para discutir nuevas leyes que tuvieran el consenso más amplio del país. ¿Qué dice usted de esta posibilidad? A ver, los consensos se logran cuando uno va a una elección. Cuando uno va a una elección como la que nosotros tuvimos en octubre de parlamentarios, ahí convocamos a la gente a que se pronunciara y esa convocatoria decidió quiénes son los legisladores que gobiernan durante 5 años. Y luego habrá que acatar lo que diga la ciudadanía. No es que yo elijo quienes vienen a conversar, no es que yo promuevo un referéndum para ganarme un espacio que no me lo gané en la elección. La gente votó en contra de un estilo de gobernar durante 15 años y hoy nosotros tenemos la legitimidad para gobernar durante 15 años. Se acatará y estaremos con algunos cambios legales con relación a instrumentos que nosotros entendemos que han sido muy buenos, pero en definitiva va a seguir gobernando de la misma manera el gobierno como lo ha venido haciendo durante todo este tiempo. ¿Usted no entiende que en ese caso, triunfo del sí, se necesitaría, correspondería, convendría un espacio más amplio de intercambio como este que se está reclamando? Nosotros tenemos un espacio de intercambio en el Parlamento, que supongo que no nos han dicho cuáles son las normas que quieren, ni por qué se están impugnando esas normas, ni cuáles son las que quieren poner en su lugar. Además, una vez que se pronuncian, la ciudadanía tiene que hacerse cargo de las cosas que han hecho. Nosotros, en definitiva, sabemos que durante 5 años tenemos el mandato de la ciudadanía para gobernar y se va a seguir haciendo con toda la legitimidad que resulta de las normas de la Constitución de la República, que ha elegido, que de acuerdo a esas normas se ha elegido un gobierno para 5 años. Vuelvo a Richard Reed. Él ponía un ejemplo. Si se quiere reglamentar la huelga me parece legítimo, pero luego de que no esté este artículo, si se logra que no esté, si se deroga el que está en la LUC, se debería convocar a todas las partes para discutir la reglamentación porque Uruguay tiene que avanzar en legislación, pero no entre gallos y medias noches. Uruguay merece una discusión mayor sobre el derecho de huelga, sobre reglamentación de derecho de huelga,
entre todos, etcétera. ¿Qué dice de ese ejemplo? A ver, de ese ejemplo le puedo decir que para mí la ocupación ha sido siempre ilegítima. En el año 2008 creo que fue, yo interpelé durante 7 horas al ministro Bonomi hablando de la incorrección de las ocupaciones. La Organización Internacional del Trabajo se ha pronunciado sobre ese tema y ha dicho con claridad, el artículo 57 de la Constitución no es que conviene o no conviene derogar. La Constitución mandata reglamentar o no reglamentar. La Constitución mandata a reglamentar el derecho de huelga. Dice que la huelga es un derecho gremial y esa votación en los antecedentes de la Constitución del 34, que es el origen de ese artículo, fue puesta a votación una propuesta del contador Mariano García Selga que decía que la huelga es un derecho gremial referido al conjunto de los trabajadores y no únicamente al conjunto de sindicalizados, en contraposición a quienes querían que la huelga fuera un derecho solamente del sindicato. Yo creo que en ningún caso un conjunto de ciudadanos iluminados puede atentar contra el derecho al trabajo. Acá no hubo nada entre gallos y medianoche. Acá hace 15 años que venimos hablando de la ilegitimidad de a través de la violencia, impedir el ingreso de los propietarios de la empresa y el ingreso de los trabajadores. Usted vio como vio toda la ciudadanía, cómo en el puerto se quiso impedir el ingreso de trabajadores. Se vio como en la UTU quisieron impedir el acceso de los trabajadores a elegir sus horas. Dancotec cerró definitivamente y se perdieron 200 puestos de trabajo. Vivimos hace poco en Friopán hace unos pocos años en Friopán un episodio importante. Todas esas cosas hacen que nosotros defendamos a rajatabla el derecho al trabajo y lo hacemos en base, no entre gallos y medianoche, lo hacemos en base a la legitimidad que nos concede el voto de la ciudadanía. Los parlamentarios no votan entre gallos y medianoche. Claro, pero acá estábamos en la hipótesis de que se derogan los artículos, se deroga ese en particular, dice Richard Reid, bueno, sentémonos a discutir de manera más amplia cómo se reglamenta el derecho de huelga. Que ya nos sentamos a discutir, resolvimos cómo se reglamentaba. Si se tira abajo eso, se discutirá nuevamente en el Parlamento si es que hay una iniciativa, pero si se pronuncia la ciudadanía, que se hagan cargo. Si en definitiva lo que quieren es que un puñado de dirigentes sindicales se sienten en el lugar de ingreso a un lugar de trabajo y pidan que la gente entre, bueno, que se hagan cargo. Esa es la solución que ellos le propusieron a la ciudadanía. Entonces, en definitiva, no se puede empezar a hacer hipótesis contrafácticas de qué hubiera pasado y decir que estas cosas se resolvieron entre gallos y medianoche. ¿Por qué se dice que el Parlamento resolvió entre gallos y medianoche? Esto se discutió durante semanas y semanas, se convocó a todo el mundo. Hace años que la OIT se ha venido pronunciando sobre este tema. No se puede decir que se termina el derecho laboral. No se puede decir que los cambios que se han logrado y referirse a cosas que pasaron hace 120 años atribuyéndose como logros del movimiento sindical y del Frente Amplio. En definitiva, ese espíritu supuestamente fundacional de que vinieron los buenos en contra de los malos, ya está, se terminó. La ciudadanía se pronunció clarísimamente. Y en definitiva nosotros otra vez nos queremos referir al derecho al trabajo de la gente. No puede ir En definitiva, no vamos contra el derecho de huelga. Por supuesto que no vamos contra el derecho de huelga. Nosotros lo que vamos es en contra de los privilegios sindicales, en contra de los que esconden las horas, en contra de las horas de quienes se privilegian a nivel de la enseñanza con cosas, si es así, entre gallos y medianoches, donde se defienden la licencia de cosas que no tienen que ver con la reglamentación. Se dice que queremos privatizar la educación. ¿De dónde sacaron eso? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué no defienden lo que está previsto en la ley? ¿Por qué no dicen las cosas que en definitiva corresponden? Yo tengo la sensación de que esto hay que pasar borrón rápidamente, porque en definitiva no estoy dispuesto a vivir 5 años enfrentándome con la oposición. Creo que tenemos que buscar puentes de diálogo, pero esas puentes son el Parlamento, no es yo salgo a juntar firmas, trato de que se pronuncie la ciudadanía y trato de ganarme un legítimo derecho. El legítimo derecho se gana en las urnas cada 5 años y por consiguiente es el Parlamento el que tendrá que dialogar. Por supuesto que en las cosas importantes del país el presidente ha convocado siempre, el presidente ha hablado con todo el mundo. ¿Usted recuerda cómo se movían los presidentes anteriores en tiempos
pasados, cómo hacían cuando se les preguntaba cosas que no querían. Nosotros creemos que tenemos al presidente que está a cargo del país, que ha venido trabajando en forma importante. Hemos vivido 2 años de dura pandemia, que a los 15 años se salió a hacer caceroleada. Al mes se salió a decir que íbamos a vacunar, que no teníamos vacunas. Se pidió que usáramos a Alberto Fernández para traer unas vacunas rusas. Se armaron videos en los cuales se decía que se iban a terminar los CTI, casi que triplicamos las camas de la CTI, y todo eso con una oposición que estuvo enfrentado duramente con temas que, bueno, a mí me hacen dudar de la lealtad institucional de muchas de las cas que se han venido así. Doctor Pablo de todos modos, yo creo que rápidamente tenemos que nosotros pasar raya y salir a buscar una forma de poder dialogar más civilizadamente. Mire, doctor Pablo Iturralde, cerramos por acá. Déjeme decirle una cosa final. Por supuesto que con los códigos que corresponden, con algún importante dirigente, estos últimos tiempos yo he estado hablando y le he dicho que quiero seguir pensando que el 28 de marzo tenemos que construir juntos un papel, y no estoy dispuesto a ir a enfrentamientos con cosas que en definitiva creo que no enriquecen y que no hacen que tengamos... Quiero seguir construyendo ese diferencial que tenemos los uruguayos para poder dialogar y construir juntos un país. Doctor Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Muchísimas gracias, Emiliano, y es un gusto estar con ustedes siempre. Ya volvemos, seguimos en Perspectiva, en este espacio central, ya casi en el final de la campaña. La segunda entrevista viene en unos minutos. Vamos a ubicarnos del lado del sí a la derogación de 135 artículos de la LUC.